Bien. Muy buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a continuar con nuestras clases de microbiología. El día de ahora vamos a continuar con el género Staphylococcus. ¿Cuáles son las competencias que nosotros vamos a realizar con este tema? Número uno, vamos a enunciar las características propias, morfológicas, biológicas que incluyen en el género Staphylococcus. Número dos, vamos a explicar brevemente cuáles son las enfermedades que este género le puede producir al ser humano. Y finalmente vamos a describir el diagnóstico y las medidas de prevención que debemos de tener con las enfermedades que son producidas por estas bacterias. Primero vamos a conocer un poco acerca del género Staphylococcus. Como su nombre lo indica, Staphylococcus quiere decir que es una célula esférica. Como ustedes pueden observar en la imagen, son redonditas, son como pelotitas en una forma esférica que es fácilmente distinguible cuando nosotros las vamos a observar al microscopio. Son gram positivas. Eso quiere decir que cuando ustedes realizan la tinción de gram, estas bacterias se van a colorear ya sea de azul o color violeta. Muchas de las especies de estafilococos se agrupan en forma de racimos como las que ustedes están observando. Es muy similar a los racimos parecidos a los que forman las uvas. Estas bacterias se van a desarrollar con mucha rapidez en los medios de cultivo. Algunas especies, como por ejemplo el Staphylococcus epidermidis, son parte de la microbiota normal, ya sea de la piel o también de las mucosas. Pero si ellos tienen oportunidad de producir enfermedades, lo harán. Entonces son oportunistas. Además de la característica que tienen de estar en racimos de uvas, los podemos observar también como cocos individuales, o sea que en lugar de estar agrupados, puede haber un único coco aislado. También pueden ir en pares, a esos cuando están en pares se les conoce como diplococos, pueden haber en grupos de 3 y también en cadenas. Más que todo se forman en cadenas en medios de cultivo líquido. Y otra característica que tiene este género es que son catalasa positivos. Son inmóviles y esto es algo muy importante que ustedes tienen que saber. No forman esporas. Además, son anaerobios facultativos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que pueden sobrevivir en medios que tengan oxígeno o en medios que no tengan oxígeno. Los podemos encontrar tanto en piel como en mucosas. ¿Cómo se clasifican? Hay muchas especies que son importantes dentro del género. Recordemos que cuando hablamos de especies, son las especies de importancia clínica. En el caso del estafilococos, tenemos el estafilococos aureus, que también se le conoce como estafilococos dorado. ¿Por qué? Porque cuando está en un medio de cultivo se tornan las colonias de un color dorado o un color amarillo muy intenso. También tenemos al Staphylococcus epidermidis. El Staphylococcus epidermidis, como su nombre lo indica, se encuentra normalmente en las porciones externas de la piel, más que todo en la epidermis o en las porciones más externas que están expuestas de nuestra piel. También tenemos el Staphylococcus lugdunensis o lugdunum, como los conocen normalmente. Ustedes van a decir, doctora, qué nombre más raros los que tienen normalmente las bacterias. Muchos de los nombres, hijos, vienen del griego o vienen también del latín. Por eso es que algunos tienen nombres muy complicados o también adoptan los nombres de las personas, de los científicos que los descubrieron. Este tiene una cualidad que se descubrió en Francia. Entonces, por eso es más que todo el nombre tan extraño. También tenemos otra especie importante que es el Staphylococcus saprositicus o se le dicen sapros. ¿Por qué? Porque viene de putrefacción o putrido o podrido, como nosotros le decimos. Y fitón, que es de plantas. Esto quiere decir que esta especie va a desarrollarse en las plantas o en los tejidos muertos.
De las especies que nosotros queremos conocer, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, cuando realizamos ciertas pruebas bioquímicas para poder determinar qué especie es la que estamos observando, el Staphylococcus aureus es coagulasa positivo. Es uno de los estafilococos más agresivos, más patógenos, quiere decir que es el que nos causa enfermedades mucho más complicadas que los otros especies. Cuando hablamos de la prueba de la coagulasa, es esta que ustedes están observando. Es un coágulo que se forma en la base de los tubos de ensayos después de 1 o 4 horas cuando nosotros hacemos la siembra del microorganismo. El Staphylococcus epidermidis, en cambio, a diferencia del Staphylococcus aureus, es coagulasa negativo. Eso quiere decir que no va a formar ningún coágulo. Las otras dos especies, ¿cuáles son las características que ustedes les necesitan conocer? Por ejemplo, el Staphylococcus saprophyticus es el que está ocasionando infecciones de vías urinarias, sobre todo en las mujeres jóvenes. Y este es el más raro, o sea, el Ugdonensis no siempre lo vamos a encontrar, es muy poco frecuente encontrarlo, pero tampoco quiere decir que sea imposible. Normalmente nosotros cuando hablamos del género estafilococo que más afecta a los seres humanos es el Aureus epidermidis y el Saprophyticus. ¿Cuáles son los de más importancia clínica? Encabezando la lista es el Staphylococcus aureus porque es sumamente invasivo, es coagulasa positivo, tiene ciertos pigmentos que le hacen tener colores característicos cuando los sembramos en los diferentes medios de cultivo. Como les dije anteriormente, puede tener un color amarillo intenso, un color dorado y de ahí es que toma el nombre de Staphylococcus dorado. También tenemos el Staphylococcus epidermidis. Este, a pesar que es parte de nuestra flora normal, es un Staphylococcus oportunista. Eso quiere decirte que si tiene la oportunidad de volverse patógeno, lo va a hacer. No es invasivo, no es hemolítico, las colonias normalmente son blancas o incluso pueden también ser grises, gris claro, es coagulasa negativo, pero este Staphylococcus normalmente como es una bacteria que afecta la epidermis o la piel, cuando a las personas que poseen prótesis se infectan, nosotros cuando tomamos la muestra de esa lesión, vamos a encontrar normalmente Staphylococcus epidermidis. Y finalmente el Staphylococcus saprocíticos, que no es hemolítico, es resistente a el antibiótico conocido como novobiosina, no tiene pigmentos, o sea que no cambia de color como el Staphylococcus aureus y afecta principalmente a las vías urinarias. ¿Cuáles son las características del crecimiento? Primero, y eso es algo muy importante, son resistentes al calor. Entonces, podemos decir que es una bacteria o es un género termoresistente. Resiste temperaturas de 50 grados durante 30 minutos. Cuando hablamos durante 30 minutos es que yo mantengo estos grados prolongadamente en este tiempo. Y también resisten al cloruro de sodio al 9%. O sea que no solo son termoresistentes, sino que pueden resistir a ciertos agentes químicos de desinfección. El agente químico que lo inhibe, o sea que son sensibles a este agente químico, es el hexaclorofeno al 3%. Su patogenicidad, o sea, su grado de producir una enfermedad, cuando hablamos de invasividad, recuerda, el Staphylococcus aureus es invasivo. ¿Dónde puede entrar? Como es invasiva, puede afectar tanto la piel íntegra, obviamente una piel con heridas, una piel quemada, una piel lesionada y rota, también puede producir una invasión de este tipo de bacterias y la vía aérea. Cuando hablamos de la vía aérea, por ejemplo, si alguien está infectado, le tose y esas gotitas de flujo, en esas gotitas de saliva, usted se puede contagiar si usted está expuesto prolongadamente a este tipo de bacteria.
También tienen cierta toxigenicidad. ¿Por qué? Porque algunas de estas tienen toxinas que pueden llegar a producir necrosis de los tejidos. Recuerden que necrosis es la muerte de un tejido y muchas de esas lesiones son hipopiógenas, o sea, que tienden a producir mucho pus, se vuelven muy purulentas. ¿Cómo podemos determinar nosotros la virulencia de estos tipos de enfermedades? Primero tenemos que conocer qué tipo de estafilococo es el que está afectando a las personas. O sea, necesitamos conocer la especie de la bacteria. También la condición del huésped. Una persona que tiene su sistema inmune bajo o con defensas bajas puede ser muy fácilmente afectada. Por ejemplo, las personas ancianas de edad avanzada, que recuerden que ya las personas de tercera edad tienen muchos tipos de enfermedades crónicas, lo que las hace mucho más propensas a tener ciertos tipos de infecciones que obviamente pueden ocasionar la enfermedad de gravedad. También los bebés, los recién nacidos, también prematuros, que tienen en este caso defensas bajas, porque su sistema inmune no se ha desarrollado completamente, son muy sensibles a este tipo de microorganismos. Y las personas, por ejemplo, que se han quemado, las personas diabéticas, las personas con cáncer que reciben quimioterapias, todas estas pacientes pueden ser huéspedes muy sensibles para el género Staphylococcus. Como les dije anteriormente, el género Staphylococcus, o sea, todas las especies de Staphylococcus pueden vivir muy bien y pueden crecer bien en condiciones aerobias o microaerofílicas, o sea que pueden crecer con o sin oxígeno y se van a desarrollar muy bien. Por ejemplo, esta de aquí abajo es Staphylococcus aureus. Recuerdan que su característica es que pueden producir las colonias un color amarillo dorado, un amarillo intenso, y es productor de toxinas. Por eso se los puse hasta en rojo para que ustedes recuerden que la especie de estafilococos productora de toxinas es Staphylococcus aureus. Otra característica importante que deben de conocer del género Staphylococcus es que las colonias son redondas. A simple vista ustedes lo pueden observar, son redondas, lisas, elevadas y muy, muy brillantes. Crecen muy bien a 37 grados en la incubadora, pero pueden llegar a producirse también muy bien entre 20 y 25 grados centígrados. Las colonias de Staphylococcus epidermidis, por lo general, a diferencia del Staphylococcus aureus, se observan blancas, blanquecinas, se pueden observar incluso un color como crema y también pueden observarse de color gris. Algunas cepas de Staphylococcus epidermidis pueden formar pigmentos y es por eso de que se pueden tornar de un color grisáceo. Pero más que todo es cuando pues, la incubación dura mucho más tiempo de lo normal. Por eso es que se van tornando de otro color, pero normalmente nosotros las vamos a observar más blanquecinas que grises. Para que ustedes vean aquí la comparación, bien blanquitas, Staphylococcus epidermidis, y esta se ve como amarillenta, Staphylococcus aureus. ¿Cómo podemos nosotros adquirir o enfermarnos con este tipo de bacterias? Los mecanismos de transmisión varían, son muy variantes. Por ejemplo, por contacto directo, sea de persona a persona, o indirecto por medio de fomites. Fomites son objetos, cualquier objeto que haya sido usado por una persona que sea portadora de la bacteria, o sea, está enferma con esta bacteria, tal vez no lo sepa, y usted comparte los objetos. También por medio de traumatismos, quemaduras, heridas o cualquier otro tipo de lesión que le comprometa la piel. También por inhalación de secreciones respiratorias.
quiénes son los reservorios, o sea, quiénes son los que pueden ser portadores de estos microorganismos. Pueden ser tanto los humanos como también los animales. El hábitat, el lugar donde les gusta más que todo vivir es la piel y las mucosas. Y su puerta de salida es, por ejemplo, cuando uno da la mano, como les dije, normalmente cuando tosemos, cuando estornudamos, si usted no tiene un pañuelo, una toallita o incluso una servilleta para poderse tapar la boca y la nariz, uno usa su mano y luego puede usar ir y le dar la mano a otra persona y es ahí donde uno se contamina por contacto directo. ¿Qué tipo de enfermedades producen los géneros de estafilococos? Una muy típica lesión que vamos a observar son los abscesos, así como ustedes los están viendo en la imagen. Los abscesos son lesiones típicas que son colecciones de pus que están encerradas. Es como una espinilla normal, que nos han salido, pues creo que a todos, pero mucho más grande. Y como ustedes la ven, el pus está dentro de la lesión. Pueden ser muy dolorosas, se tornan calientes, la persona se puede quejar no solo de dolor en el sitio donde tiene el absceso, sino puede presentar fiebre y mucho dolor al tocarlo. No hay que confundir el absceso con la furunculitis. Son muy parecidos, pero la diferencia es que la furunculosis es, como su nombre lo indica, en un folículo piloso. O sea, que se forma a partir de un folículo piloso. Y lo que sucede aquí es que necrotiza el tejido alrededor del folículo y empieza a formar como una costra y una colección de pus. Todo depende si, por supuesto, no se le da tratamiento adecuado o un tratamiento rápido a este tipo de lesiones. Pueden ser muy dolorosas, ambas son dolorosas, ambas se enrojecen, son calientes y necesitan un tratamiento antibiótico para poderlas curar. Otro tipo de lesión, sobre todo, es una enfermedad que lo padecen los niños, es el impético. Es lesiones que se encuentran en la piel, se pueden observar como ustedes la ven aquí. Comienzan como unas ampollitas y luego finalmente van formando costras cuando estas ampollas se revienten. Como los niños tienden a rascarse cuando esas ampollitas salen, se disemina, o sea, que empieza a esparcirse alrededor de las áreas del cuerpo cuando ellos se rascan. Las lesiones al momento del rascado se van expandiendo. Normalmente les puede empezar en un bracito, pero como el niño se rasca, luego se toca su carita, se toca sus piernitas, es ahí donde las lesiones empiezan a extenderse a diferentes partes del cuerpo. O sea que tal vez ya no lo va a tener primero en el brazo, sino que ya lo puede tener ya en su carita, en su espalda, en sus piernitas. Entonces es una enfermedad que se disemina sobre todo debido al rascado que los niños hacen porque esas ampollitas cuando se revientan y empieza a formarse la costrita, pican mucho, tienden a ser muy pruriginosas. Entonces los niños tienden a rascarse y por eso es que se lastiman o se lesionan mucho más rápido su piel. Los métodos de diagnóstico son muy importantes y nosotros debemos conocerlos. Dependiendo las lesiones que presente el paciente, son los tipos de muestras que vamos a tomar. Por ejemplo, si es un absceso que está lleno de pus, nosotros vamos a tomar una muestra de pus de la superficie de ese absceso. Si podemos tomar también o ayudarnos con una muestra de sangre, si la persona presenta síntomas respiratorios, podemos tomar muestras, un aspirado traqueal, podemos tomar líquido cefalorraquídeo, todo va a depender, el tipo de muestra depende de qué es lo que la persona o el paciente esté presentando. Realizamos, una vez tengamos la muestra, vamos a realizar un frotis, ustedes ya lo han hecho en el laboratorio, y se realiza una coloración de Gram, y que lo que buscamos en la coloración de Gram es encontrar los cocos Gram positivos, ya sean racimos o solitos, para saber qué microorganismo pues le está afectando al paciente. ¿Cuál es el medio de cultivo que nosotros usamos para este género? Podemos usar agar sangre,
para detectar hemólisis. Cuando hablamos de hemólisis es que cuando usted hace el cultivo en este medio, se presenta como un halo alrededor de las colonias. Hay halos de color verde, algunos no tienen halos y eso determina el tipo de hemólisis que presentan las especies o las colonias. También tenemos otro método de diagnóstico que es la prueba de catalasa y la prueba de la coagulasa. La prueba de la catalasa se utiliza para detectar la presencia de una enzima que se llama citocromo oxidasa. Y la prueba de la coagulasa, como su nombre lo dice, nosotros lo que vamos a observar es si forma coágulos. Más o menos en 1 o 4 horas nosotros vamos a ver si hay presencia de coágulos. Y si hay presencia, nosotros decimos que el microorganismo es coagulasa positivo. Y si no presenta ningún coágulo al cabo de las 4 horas, decimos que es coagulasa negativo. Aquí podemos observar, por ejemplo, la prueba de la catalasa. Nosotros sumamos una pequeña porción de las colonias que ya tenemos y usando un poquito de peróxido se pone en las láminas. Nosotros rotulamos positivo o negativo. Si forma burbujas, quiere decir que es catalasa positivo. Si no hay presencia de burbujas, es catalasa negativo. La prueba de la coagulasa, si forma coágulos, es coagulasa positivo y si no forma coágulos, es coagulasa negativo. Y el frotis con la tensión de Gram, aquí pueden observar los cocos Gram positivos. ¿Por qué? Porque es debido a que toman una coloración violeta o azulada. Muy bien, como hemos ido mencionando ciertas palabras que tal vez ustedes no se encuentren familiarizados, yo siempre trato de ponerles un glosario de estas palabras. Cuando hablamos de anaerobios facultativos, como les dije, es que se pueden desarrollar en presencia o en ausencia de oxígeno. Catalasa positivo es porque nosotros buscamos la enzima que les mencioné anteriormente y usamos peróxido de hidrógeno para poder realizar si hay burbujas o no hay burbujas y podemos indicar si la prueba es positiva o la prueba es negativa. Fomite es cualquier objeto que no tenga vida. Fomite puede ser una mesa, puede ser, por ejemplo, un tubo de ensayo, todo eso que puede ser contaminante y no tenga vida es un fomite. El hexaclorofeno al 3% es un agente químico, mejor, es un antiséptico derivado de los fenoles. Este antiséptico posee una actividad bacteriostática, también lo podemos usar como detergente y es muy eficaz contra este género de estafilococos. Sobre todo lo podemos usar cuando sabemos que las bacterias son gram positivas y elimina el Staphylococcus aureus. Hemólisis es cuando hablamos de la desintegración de los eritrocitos. Necrosis, el término necrosis significa muerte, por eso que les dije muerte del tejido. O sea, la necrosis o la necrotización quiere decir que es muerte del tejido que previamente estaba sano. Virulencia es el grado de la capacidad de un microorganismo para poder producir una enfermedad determinada. Y hijos, hasta aquí sería la clase. La bibliografía que nosotros usamos es la microbiología de Jawetz, 27 edición, en el capítulo 13. Ahorita vamos a responder cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, hijos. Estoy a su disposición para poderlas responder.